Hola, en este video vamos a hacer un análisis jurídico de la película Mi primo Vini. Vamos a mostrarles cómo el derecho puede ser entretenido, curioso y, por qué no, hasta un poco caótico, como lo demuestra esta divertida pero sorprendentemente educativa película. Es una comedia judicial que nos lleva al centro de un juicio penal en Estados Unidos, donde dos jóvenes son acusados de asesinato por error y su única defensa, un abogado novato, excéntrico y sin experiencia, pero con un gran talento oculto. A través de él descubriremos que aunque el conocimiento técnico es esencial, la lógica, la observación y la seguridad también son armas poderosas en una sala de audiencia. Nuestro grupo ha preparado este video analizando algunas escenas claves del juicio, comparando lo que ocurre en la película con principios jurídicos reales y reflexionando sobre todo lo que un futuro abogado debe tener en cuenta. Bueno, como primer punto vamos a analizar una de las primeras escenas claves del juicio de esta película, Mi primo Vini, específicamente cuando el juez pregunta a los abogados cómo se declara su defendido. Esta pregunta marca el inicio formal del proceso judicial oral. Es el momento en el que el acusado, por medio de su abogado defensor, debe declarar su posición frente a los cargos que se le imputan. Existen dos posibles respuestas: culpable o no culpable. Cualquier otra respuesta, como ocurre en el caso de la película, del abogado Vini, quien no conoce bien los procedimientos y genera confusión, retrasos e incluso consecuencias procesales. En el caso de la película, el abogado Vini, al no estar familiarizado con la práctica en los tribunales, comete errores al responder de manera ambigua, etc. Pero con el tiempo aprende que la forma correcta y directa de responder es: mi cliente se declara no culpable, su señoría. Esta frase no solo es una fórmula técnica, sino que tiene un profundo significado. Significa que el acusado niega los hechos y se acoge el derecho a la defensa y al debido proceso, iniciando así el camino hacia un juicio donde se deberá probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Este momento nos recuerda la importancia de la preparación procesal del abogado, el conocimiento del procedimiento penal y la necesidad de expresarse con precisión en cada etapa del juicio. No solo se trata de hablar por hablar, sino de saber cuándo, cómo y por qué se dice cada palabra en la sala judicial. Un cordial saludo. Como siguiente punto se presentará la importancia del vestuario durante una audiencia. La vestimenta es una apropiación y característica principal de la identidad de las personas, ya que nos permite reconocer culturas, estilos de vida o incluso profesiones. Durante la película se presenta tal contraste entre una pareja de Nueva York y los habitantes de un pequeño pueblo de Alabama. Los escotes, los colores llamativos, resaltan entre los colores tenues y un vestuario retacado. Ahora, específicamente durante la audiencia. Es mundialmente conocido que para eventos importantes las personas acuden a su vestuario más elegante, pero en el caso de las profesiones es relevante que este sea acorde a las funciones que se van a ejercer, ya sea por comodidad, seguridad o por el respeto que merece la actividad. En este caso la película nos brinda dos aspectos importantes. El primero, el respeto. En la película el juez menciona cómo el vestuario del abogado es un insulto para la integridad del tribunal, porque a pesar de que para Vini el vestuario era adecuado, es importante recordar que el traje es un elemento que representa formalidad e identidad durante la función, ya que, como se logra apreciar, ni su cliente ni el fiscal de primera mano lo reconocieron como un abogado. Y segundo, la apariencia o el conocimiento incluso. En este caso es importante resaltar cómo nuestra presencia se ve afectada por nuestra vestimenta, como en el caso de Vini, que fue juzgado como incapaz al momento de contratar otro abogado para que lo sustituya, y como el juez lo consideró como irrespetuoso por la misma razón. Discriminación que también apreciamos con Mona al momento de cuestionar su capacidad para dar una explicación científica, lo cual no sucedió con el otro testigo que sí portaba un traje. Es así como comprendemos la importancia del vestuario, en el caso de un abogado, como sinónimo de compromiso, respeto e identidad. Intervención del primer testigo.
Este es llamado el señor Tripton. Él nos relata o da su testimonio que él estaba cocinando y de pronto escuchó un disparo. Se asomó por su ventana y vio a dos muchachos salir de la tienda, encender su auto y salir huyendo. Pero en eso escuchó el ruido, el trillido de sus neumáticos. El cual el primer abogado, le pregunta, ¿usted utiliza lentes? Él relata y nos dice que sí, pero que solo utiliza para leer, desvalidando así la defensa del primer abogado. Entonces viene la intervención del abogado Vini, el cual le pregunta, como había mencionado, que él estaba cocinando y le pregunta qué comida estaba cocinando. Era su desayuno y esto era queso y grits. Él le pregunta cuántos minutos había demorado en cocinar su desayuno, porque estaba cocinando para luego sentarse a desayunar. Entonces él le dice 5 minutos, el cual esta comida como tal tiene un estimado de 20 minutos para cocinarse. Entonces así desvalida lo que el primer testigo trata de decir, que identificó a la víctima, cuando podría haber sido otros chicos en otro carro. Esa es la intervención del primer testigo. Contradicciones del segundo testigo, el señor Ernie Cranes. Mediante el proceso de juicio, el abogado Vini le pide al señor Ernest Cranes que dé su testimonio como segundo testigo, donde el señor Crane declara haber visto a los acusados desde su ventana. Pero el defensor, el abogado Vini, demuestra que la vista del señor Crane se encontraba obstruida por árboles, por arbustos, e inclusive la ventana de su casa estaba sucia, lo que cuestiona la precisión del testimonio para identificar con certeza a las personas y al vehículo implicado. El testimonio del señor Grains parece firme al principio, pero gracias a las preguntas precisas del abogado Vini, el señor Grains pierde credibilidad. El abogado Vini desarma su declaración con inteligencia y precisión, demostrando que Cranes no pudo haber visto con claridad lo que asegura debido a la distancia, la obstrucción visual y el corto tiempo del supuesto reconocimiento. Así la defensa gana terreno y debilita más aún el caso de la fiscalía. Bueno, continuando con el análisis de lo que es la película del tío Vini, llegamos a la parte en donde existe una contradicción entre lo que es el perito y el testigo, donde podemos ver que el perito refuta que las evidencias encontradas pertenecen a un Skylar, que es el auto que manejaba Vini o el culpable. También nos presenta la parte en donde el testigo, que viene a ser la novia de él, es una persona que tiene vasto conocimiento en la parte del automovilismo y también sabe mucho de autos, en donde ella en su testimonio aclara que es imposible que las marcas dejadas puedan pertenecer a ese auto y nos da hasta el modelo del auto, el cual viene a ser de la persona culpable. Esto nos da a conocer la importancia de tener un testigo que esté preparado de una manera amplia y sepa del tema que va a hablar, ya que viene siendo un papel muy importante en la decisión final del juicio, ya que un testimonio como ese logra desestabilizar al perito y logra dejar sin valor lo que el perito había refutado durante el juicio. ¿Cómo termina el juicio? Bueno, el juicio llega a su fin
Cuando Mona Lisa, la prometida de Vinny, es llamada como testigo experta en mecánica automotriz. Ella, al analizar una fotografía de los neumáticos, señala que el auto descrito por el testigo del Estado no coincide con el auto de los acusados. Bueno, el vehículo que dejó estas marcas tiene una suspensión diferente y el patrón de los neumáticos no coincide en lo absoluto. Este testimonio es clave y fundamental para desarmar por completo la teoría de la Fiscalía. El juez, convencido por este testimonio de la chica experta, da paso a este nuevo testimonio, y en esto el sheriff del condominio también nos da a conocer que recientemente ha sido capturado un automóvil en el cual se llevaban armas y que los dos chicos coincidían con la escena del crimen. Esto da como resultado a que el fiscal retire los cargos y los chicos sean declarados como inocentes. Esta película nos lleva a reflexionar sobre cómo la verdad y la justicia al final del juicio muestra que, aunque el sistema judicial muchas veces puede ser rígido y lleno de formalismos, una investigación rigurosa y una estrategia legal sólida siempre nos puede llevar a la verdad. También nos recuerda sobre cómo la justicia no solo es ley, sino también es la inteligencia, la preparación y la ética de cada persona que la ejerce. Gracias. La película Mi primo Vinny muestra de forma entretenida pero profunda el papel crucial del abogado en el sistema judicial. A través del personaje de Vinny, un abogado sin experiencia práctica, se evidencia que más allá del conocimiento técnico, la astucia y la observación crítica y la defensa apasionada, puede marcar la diferencia en un juicio. La trama enseña que el abogado debe ser un defensor ético, hábil para redactar errores y prejuicios y compromisos con la verdad y justicia. También resalta la importancia de la preparación, la perseverancia y la confianza que se tuvo a él mismo. En resumen, el filme demuestra que un abogado puede ser clave para evitar una injusticia, incluso en un sistema legal riguroso y complejo. Enseña que el rol del abogado va mucho más allá de conocer la ley. Implica defender con compromiso, inteligencia y ética a sus clientes, incluso circunstancias adversas, a través, en este caso de Vinny. Se muestra cómo la perseverancia, el pensamiento crítico y la capacidad para cuestionar pruebas aparentemente sólidas pueden cambiar el rumbo de un juicio. La historia refleja que un buen abogado debe saber adaptarse, comunicarse efectivamente y luchar contra las apariencias para llegar a la verdad. En sí, él tenía todo en contra, pero además demuestra que la justicia no depende solo del sistema, sino del desempeño del defensor, ya que el abogado es esencia, la voz que no puede defenderse solo. Bueno, para dar cierre a este trabajo en grupo, es fundamental destacar algunos de los puntos principales que tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista formativo nos deja esta película de Mi primo Vinny. Esta historia nos demuestra que ser abogado no es solo tener conocimientos de derecho, sino que también es tener compromiso, ética, habilidades de análisis a la hora de expresarse y bueno, sobre todo tener mucha responsabilidad acerca de manejar la verdad. A pesar de tener poca experiencia, el personaje de Vinny logra demostrar que cuando hay voluntad, se ensaya y se tiene confianza en uno mismo, esto puede hacer que se logre un buen trabajo. Su evolución a lo largo de todo el juicio es una correcta demostración de cómo un abogado tiene la capacidad de evolucionar, adaptarse y bueno, sobre todo defender con firmeza los derechos pues de su cliente. También hemos aprendido que detalles aparentemente pequeños, como puede ser la vestimenta, el orden en la argumentación y el saber detectar contradicciones, puede llegar a marcar una gran diferencia dentro del juicio. Esta actividad nos ha permitido trasladar conceptos jurídicos reales pues a una narración de ficción, pero bueno, es una ficción muy cerca a la práctica real del derecho. Nos ha hecho reflexionar sobre cuál es el verdadero rol de un abogado en esta búsqueda hacia la justicia. Muchas gracias, docente, por su atención.